Muy buenos días. Saludo a las ministras y los ministros de la Corte Suprema y a las personas postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril del año 2020, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Primera Sala de la Corte Suprema. Óscar Eduardo Aguirre Droguet, Julia del Carmen Álamos Rojas, Luis Alejandro Alarcón Zapata, Rosario Alonso Montero, Gabriel Emilio Anich Sfer, Fernanda Constanza Avilés Villalobos, Felipe Andrés Berindoagui Rodríguez, Florencia Campos Thompson, Isamar Victoria Carrasco Pérez, Emerson Andrés Castro Hernández. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí. Tercera Sala de la Corte Suprema. Camilo Andrés Colipay Tapia, Paulette Coloma Sangén, Javiera Maite Cornejo Tapia, Vicente Donoso Respaldiza, Noemí Cristina Espinosa Martínez, Olga Leonor Figueroa Valdebenito, Eduardo Alejandro Gros Pacheco, Mauricio Alejandro Gutiérrez Valenzuela, Jonathan Esteban Hernández Roca. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Salón de Honor de la Corte Suprema. Felipe Maximiliano Inostroza Vergara, Camila Macarena Isuani Simunovich, Carolina Andrea Jorquera Rojas, María Angélica Lagos Corbalán, Gabriela Constanza Martínez Valenzuela, Joaquín Andrés Monasterio Beta, Cristian Lorenzo Novoa Ávila, Nicolás Opaso Piper, Piero Antonino Órdenes Escobar, María Ignacia Ormeño Zarralde, Viviana Alejandra Paredes Martínez, Gerardo Antonio Pérez Payacán, Marcela Alejandra Quesada Alarcón, Renata Elena Recabarren Pailamilla, Víctor Francisco Rojas González, Matías Eduardo Ruiz May, Constanza Desirec Santibáñez Orellana, Javiera Sfer Lobel, Juan Sebastián Silva Barrolet, Alberto Eduardo Valenzuela Mariángel, Eduardo Alonso Vázquez Peso, Susana Alejandra Verdejo Montoya, María Paz Nelsa Vergara Díaz, Nicole Valeria Yáñez Santi, Valentina Paz Zúñiga Obando. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Señora Presidenta, señorías, las licenciadas y licenciados han prestado juramento. Muchas gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea éxito profesional. Podemos aplaudir. Podemos tomar asiento. A continuación,
La señora presidenta subrogante de la Corte Suprema de Justicia, Andrea Muñoz Sánchez, se dirigirá a la audiencia. Muy buenas tardes a todas las ministras y los ministros que nos acompañan en el día de hoy, presencialmente o por vía remota. Un especial saludo a quienes han prestado juramento en esta solemne ceremonia, flamantes nuevas abogadas y nuevos abogados, familiares que siguen esta transmisión, funcionarios y funcionarias que hacen posible la realización de esta audiencia. Estoy consciente del intenso significado que este momento tiene para cada postulante como culminación de una etapa de formación e inicio de otra que les demanda nuevos desafíos y aprendizajes e impone una enorme responsabilidad, no solo como personas que defenderán derechos de terceros, sino en su condición de auxiliares de la Administración de Justicia, lo que devela que cumplen una función pública ineludible y constituyen una pieza clave para el logro de la justicia y la paz en nuestra sociedad. En este acto solemne en que la Corte Suprema, en representación del Estado, les ha conferido esta noble investidura, quisiera compartir con ustedes algunas breves reflexiones en torno a un tema que no les debiera ser ajeno en tanto integrantes de la sociedad y más aún como operadores y operadoras relevantes del sistema de justicia y respecto del cual se requieren nuevas miradas y fuertes compromisos de las generaciones que ustedes representan. Me refiero a la violencia de género contra las mujeres. En primer lugar, quisiera destacar que este año y el pasado han sido excepcionalmente importantes para reconocer el problema social que implica la violencia contra las mujeres, no solo por el desafío que ha significado a nivel mundial enfrentar este flagelo que se encuentra enraizado en nuestras sociedades y que hemos visto se acrecienta en situaciones de encierro como las que hemos podido soportar a consecuencia de las medidas sanitarias autoimpuestas por cada Estado, sino porque a mi juicio ha permitido visibilizarlo, ponerlo sobre la mesa como un problema social que no puede esperar y que nos urge a trabajar desde distintos ámbitos. Por supuesto, desde las políticas públicas, que interpela al Estado en múltiples facetas, como la educación temprana, pasando por la necesidad de reformas legales, por la aprobación de una ley de violencia integral, por la creación de programas de protección y acogida, hasta el trabajo con las fuerzas de orden, y que a su vez demanda al sistema de justicia acciones específicas tendientes a lograr un efectivo acceso a la justicia de las mujeres y niñas que se ven afectadas por la violencia en sus vidas. La desigualdad histórica que han vivenciado las mujeres opera como causa y como efecto de la violencia de que son víctimas. Lo primero, porque su posición de desventaja en la sociedad, la desvalorización de lo femenino frente a lo masculino, genera relaciones de poder que abren espacio a la violencia. Lo segundo, porque la violencia de que son objeto las mujeres impide o pone una barrera al desarrollo igualitario. Esto nos obliga a tomar conciencia de que no podremos erradicar la violencia en la vida de las mujeres si no trabajamos al mismo tiempo y con la misma fuerza por lograr una igualdad real, sustantiva entre hombres y mujeres. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la Convención de Belém do Pará, aprobada por la Asamblea General de la OEA en junio de 1994, constituye un instrumento señero a la hora de abordar el tema de la violencia de género y del cual me interesa relevar algunos aspectos. Lo primero es que la Convención entiende por violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. El hecho que el concepto haga hincapié en que dicha violencia está basada en el género, esto es, que se verifica en razón de su pertenencia al sexo femenino, refuerza la noción de la violencia contra la mujer como un problema social, más que individual, que exige respuestas integrales, más allá del suceso concreto, del autor, de la víctima o de los sobrevivientes. La Convención es el primer instrumento internacional que reconoce que la violencia contra la mujer
constituye una violación a sus derechos humanos y que conlleva una ofensa a su dignidad y una limitación severa a la igualdad, desde que atraviesa a todos los sectores de la sociedad y afecta, cómo no, su participación en todas las esferas social, política, económica, por lo que su eliminación constituye una condición para alcanzar un desarrollo igualitario. Chile suscribió la Convención un par de años después de su aprobación y, al igual que los demás países de la región, partió legislando sobre la violencia doméstica o intrafamiliar, que se consideró una gran novedad, ya que implicaba un cambio de paradigma al entender que es deber del Estado sancionar la violencia contra las mujeres, sea que ocurra en la esfera pública o privada. Han pasado ya más de 2 décadas y es tiempo de avanzar hacia una ley de violencia integral, como propone el mecanismo de seguimiento de la Convención, denominado MESECVI, que permitiría dar un tratamiento unificado y coherente a todas las formas de violencia, desde las políticas públicas, el sistema de justicia, pasando por la recolección de datos e información estadística, que es un elemento indispensable para conocer los alcances del fenómeno. Algunos de esos datos, para ilustrar medianamente con cifras cuál es la realidad de la violencia en contra de las mujeres a nivel nacional, son los siguientes. Los femicidios consumados no presentan una tendencia clara, pero el promedio entre 2010 y 2020 es de 41 al año. Los femicidios frustrados, en tanto, experimentaron un alza entre el 2012 y el 2020. En este último año se registraron 151 casos, lo que representa una tasa de 1,5, es decir, por cada 100.000 mujeres hubo 1,5 femicidios frustrados. Y en cuanto a la prevalencia de la violencia intrafamiliar en la vida de las mujeres, según la encuesta nacional de victimización por violencia intrafamiliar y delitos sexuales, dada a conocer por la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2020 un 41,4% de las mujeres declaró haber vivido una o más situaciones de violencia a lo largo de su vida, ejercida por su pareja, expareja o algún familiar. Ahora bien, más allá de las reformas o mejoras que se puedan introducir a nivel legislativo, el tema que nos debe preocupar es cómo garantizar un efectivo acceso a la justicia de las mujeres y niñas que son víctimas de violencia. El Poder Judicial, en el marco de la política de igualdad de género y no discriminación aprobada por esta Corte Suprema en febrero del 2018, ha impulsado diversas acciones tendientes a sensibilizar y capacitar a jueces y juezas en materia de violencia y efectuado un estudio tendiente a conocer las falencias que se presentan en la materia. Y se encuentra diseñando diversas líneas de acción para abordarlas, como por ejemplo la elaboración de protocolos de atención para dar a conocer los derechos de las mujeres en el proceso, que implica evitar la revictimización, desde luego, implementación de mesas interinstitucionales para mejorar la coordinación con otros actores del sistema de justicia y la promoción de la unificación de pautas de riesgo, entre otros. Sin embargo, la cuestión de fondo, y es lo que yo aquí quiero plantearles, es que resulta fundamental para ejercer la profesión legal en cualquier ámbito alcanzar un mejor conocimiento del fenómeno y que aún más quienes elijan un trabajo ligado al sistema judicial requieren incorporar en todo el proceso de investigación, defensa, conocimiento, valoración de la prueba y resolución del conflicto un enfoque de género que asuma que la violencia que experimentan mujeres y niñas es un problema de derechos humanos, como nos advertía la Convención de Belém do Pará. Ello no es solo tarea de la Judicatura, sino que requiere de un esfuerzo mancomunado de todas las personas que participan del sistema de justicia, entre ellas, como partí señalando, quienes intervienen en defensa de los intereses de las partes, quienes les auxilian para ejercer adecuadamente sus derechos en juicio. La contribución del abogado o abogada litigante, sea cual fuere el lugar que ocupe dentro del proceso, es darle al caso un tratamiento exento de estereotipos y sesgos de género que encasillen a la mujer en determinados roles y que pueden aparecer tanto en la argumentación de las acciones como en la defensa, como en la prueba y en diversas actuaciones dentro del juicio. Hay que hacer hincapié en que la decisión jurisdiccional
se va construyendo con el material que las partes aportan al juicio. De ahí la tremenda responsabilidad de quienes intervienen en el mismo. Espero que en este día tan importante para sus vidas, mis palabras les hagan algún sentido y puedan comprender la responsabilidad que tenemos y el enorme potencial que la profesión jurídica otorga a quienes nos desempeñamos en ella. Potencial para auxiliar a las personas en la defensa de sus intereses y garantizarles el respeto de sus derechos, pero en particular para avanzar hacia una sociedad que reconozca la desigualdad estructural que afecta a las mujeres y a las niñas y garantice un efectivo acceso a la justicia a quienes padecen discriminación y violencia. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días, felicidades de nuevo.